¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más en esta semana. Estamos ya a la cintura del mes de junio. Estamos justamente en el 17 de junio, Día del Padre, en El Salvador, por lo menos. Así es que, bueno, saludos a los padres salvadoreños. Y también saludos a aquellos salvadoreños que están fuera de nuestro país, a quienes nos están siguiendo en los distintos países donde está la diáspora salvadoreña. Bien, vamos a hablar ahora de el país donde el soldado gana igual que los maestros y los médicos. Un poco de reflexión sobre las prioridades a las que nos encaminamos en un paísito llamado El Salvador, nuestra patria. Bueno, vamos a empezar un poco con historia, y la historia reciente, ¿verdad? En 2019, recuerden que Bukele anunció la apertura del régimen de reclutamiento para hombres y mujeres. Dijo el presidente Bukele que todos aquellos jóvenes que hayan cumplido los 18 años y que tengan menos de 30 años, podían enlistarse en el ejército. La misión era aumentar, acrecentar la cantidad de militares para darle obviamente funciones de seguridad pública. Bueno, pero solo días después de haber tomado posesión, en medio, ¿se acuerdan ustedes?, de aquella formación militar al estilo nazi, esas filas militares, la formación militar, ahí en las afueras del Palacio Nacional, en pleno centro de San Salvador, ocupando la plaza cívica. Lo recuerdan, ¿verdad? Pero bien, luego también recordamos en la memoria el 9 de febrero de 2020, cuando se hizo acompañar de los militares con sus mejores armas para ingresar a la Asamblea Legislativa a dar lo que muchos llamaron el golpe de Estado a la Asamblea Legislativa. Y también, meses antes, recordamos que les hizo jurar lealtad a los militares, les hizo jurar lealtad durante la toma de mando en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, ahí en Antiguo Cuscatlán. Él les dijo, ok, me voy a salir del protocolo y ahora quiero que juren lealtad a la Constitución, pero también a este presidente. Palabras fuertes que algunos quizás no se dieron cuenta, pero están llenas de simbolismo. Todos los presidentes, justamente cuando reciben el bastón de mando de las Fuerzas Armadas, el primer comandante general de las Fuerzas Armadas en que se convierte cada presidente, pues invita a jurar ante la Constitución, a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero este presidente dijo, les pido que juren lealtad a la Constitución y a este presidente. Vean ustedes. Después anunció su propósito de incrementar de 17,000 hasta los 40,000 el número de militares en los cuarteles. Después de la desmovilización que hubo del ejército, la reducción prácticamente del ejército como producto de los acuerdos de paz, después de 1992, cuando terminó la guerra, las fuerzas militares se redujeron a más o menos 17,000. Pero ahora el presidente dijo, vean, lo vamos a aumentar a 40,000, prácticamente a duplicarlo. Por lo menos en ese tiempo él lo proponía para los siguientes 5 años. Ahora no sabemos cuáles son sus ideas, pero el propósito inicial fue subirlo a 40,000, argumentando que los militares son necesarios para la seguridad pública, aunque vea usted, según la Constitución, los militares no deben asumir funciones de seguridad pública. Pero este artículo de la Constitución, o sea, esta norma, fue violentada inmediatamente después de los acuerdos de paz, cuando los mismos gobiernos, allá por principios de los años 2000, le asignaron ya funciones de seguridad pública a las primeras patrullas militares cuando salieron a combatir la delincuencia.
Pero bien, así las cosas hasta ese momento. Y hoy, en el marco del régimen de excepción, son ellos quienes llevan el control en muchos escenarios. Vea usted, en retenes en las carreteras, en incursiones a las comunidades, en los registros que se están haciendo en las colonias. Ya no es la PNC únicamente. Antes, cuando se le dieron las primeras atribuciones de seguridad pública a los militares, estos iban supeditados al mando policial, es decir, que la Policía Nacional Civil era quien conducía operativos militares, quien conducía controles vehiculares, era quien dirigía capturas, controles en las carreteras, etc. Ahora, en muchos de estos escenarios ya no es la policía, sino únicamente vemos a soldados. Y esto es lo que tiende a generar nerviosismo en algunos sectores de la sociedad. Obviamente otros se sienten con la sensación de mayor seguridad al ver a los militares en la calle. Bien, este presidente es el primero desde el fin de la guerra entonces que le otorga tantos privilegios a la Fuerza Armada. Y ya verán ustedes por qué. ¿Por qué digo esto? Que es el primero que le otorga privilegios a la Fuerza Armada. Cuando el juez que llevaba el caso del Mozote requirió información que estaba resguardada por la Fuerza Armada allá en el Estado Mayor Presidencial, el presidente salió en su defensa y dijo que no existía esa información. Vea usted, ¿se recuerdan aquella escena que incluso las autoridades de la Universidad de El Salvador llegaron a las afueras a solicitar ingresar a las instalaciones militares y pues hubo una valla, un cerco con alambre razor y el portón de por medio para que no pudieran entrar las autoridades universitarias? Pero lo mismo pasó cuando el juez del caso El Mozote solicitó también información, los archivos militares de los mandos superiores que participaron de esos operativos militares cuando se cometió la masacre del Mozote. El presidente mismo salió en televisión diciendo que las cajas de documentos ya las habían entregado al juez en su debido momento. Y el juez había dicho antes que esos documentos no eran suficientes, que él necesitaba otro tipo de información que era pues, la que le estaban negando en el momento en que lo solicitaba. Pero bien, y más recientemente, veamos, les ha comprado nuevos equipos, les ha dado mejores salarios a los militares, les ha dado tecnología y sobre todo mucho poder. Los abraza con el manto del poder político, aunque la Fuerza Armada, por constitución, es apolítica. La Constitución le prohíbe a la Fuerza Armada patear el escenario político, participar en política, debido a su pasado, al pasado del siglo anterior, ¿verdad? Cuando fue activa la Fuerza Armada durante los recordados gobiernos militares en nuestro país. Pero bien, vamos al otro punto, y es que el presupuesto de este año contempla 5.600 plazas para nuevos militares, es decir, 5.600 plazas estarán siendo absorbidas por el Ministerio de la Defensa Nacional. Los cuarteles hoy, al igual que durante la guerra, pues se han convertido en una opción de empleo para cientos, me atrevería a decir, miles de jóvenes que cotidianamente están buscando insertarse en la actividad productiva de nuestro país. Pero ante la contracción económica, ante la falta de oportunidades de empleo, de estudio también, pues prefieren ir a generar recursos, a buscar trabajo, y una de las opciones más seguras sigue siendo hoy por hoy los cuarteles, la Fuerza Armada, su participación en la Fuerza Armada. Bien,
Hablemos hoy de prioridades y equiparaciones salariales. Posiblemente usted no lo crea, pero el presidente Bukele ha equiparado los salarios de los soldados rasos. Los soldados rasos son los soldados que van ingresando en el primer nivel, en el primer escalafón, a los cuarteles. Entonces, el presidente ha equiparado los salarios de estos soldados con los de los maestros, es decir, los profesores de escuela, pues, y los médicos del sistema público. Vea usted las cosas que suceden en este país llamado El Salvador. Y por eso, en el presupuesto de 2022, este año, hubo un incremento de 33.8 millones de dólares en el presupuesto para seguridad. Casi 34 millones de dólares para el área de la seguridad. Miremos las cifras. A Seguridad y Defensa le asignaron 890 millones de dólares en el presupuesto de este año. Ya dije, ha tenido un incremento de casi 34 millones de dólares con respecto al del año pasado, por supuesto. Ha sufrido un incremento esta área de alrededor del 4% con relación al presupuesto que se le asignó en 2021. A educación. Bueno, educación es otra de las áreas importantísimas, ¿verdad? Ahí es donde adquirimos conocimiento. A la educación le asignaron 1.470 millones de dólares en el presupuesto. Y a salud, otra parte fundamental, le asignaron 1.083 millones de dólares. Educación y salud son dos áreas claves para el desarrollo de cualquier país. Ahora vamos a ver un comparativo de los salarios entre profesores, médicos y soldados rasos, como venimos hablando, ¿verdad? Veamos, los soldados que participan del Plan Control Territorial, ahora llamémosle régimen de excepción porque el Plan Control Territorial ya no es parte de esa narrativa cotidiana. Ahora estamos en la etapa de la guerra contra las pandillas, en la etapa del régimen de excepción. Entonces, los soldados, los militares que están directamente involucrados en estos planes, ellos reciben un salario mensual de 400 dólares más un bono mensual de 200 dólares en concepto de alimentación, porque ellos andan en la calle, ¿verdad? Entonces tienen que comprar su alimentación afuera, más un bono trimestral de 400 dólares. Si hacemos una suma de todos estos salarios y los dos bonos, entonces esto nos hace un total, si lo distribuimos por ingresos mensuales para cada soldado, nos hace un total de 733 dólares mensuales para los soldados, los soldaditos que recién ingresan a los cuarteles. Lo que equivale, vea usted, a más de 2 salarios mínimos rurales. Tomando en cuenta, por supuesto, que la mayoría de los soldados rasos son campesinos. La mayoría viene de los pueblos y los cantones del interior del país, donde, por cierto, las oportunidades de educación y de empleo son mínimas. Entonces, como he dicho antes, estos jóvenes, hombres y mujeres, ven una tremenda oportunidad para ingresar a la actividad económica en los cuarteles. Lo mismo, insisto, ocurría durante el pasado conflicto armado. Bien, les han dado además nuevos equipos. Los han modernizado el ejército. Hoy el ejército tiene drones para combatir las organizaciones criminales. Muy bien. Tienen uniformes y armamento nuevo. Muy bien. Si es para combatir el crimen. Tienen vehículos militares nuevos y hasta funciones nuevas. Muy bien para combatir el crimen. Pero el problema es que este mismo esmero en modernizar la institución armada no se ve en las otras dos instancias o en los otros dos ministerios, en las otras dos áreas que he mencionado antes. Con educación, con los maestros y con el sistema de salud, con los médicos. Avancemos ahora a ver entonces cuánto ganan los
docentes, los maestros, los profesores. Hemos visto los ingresos de los soldados. Veamos hoy los ingresos de los profesores. Un docente categoría 6, que es el primer escalón dentro de la carrera de los docentes, mire usted, gana $592 más un bono de nivelación salarial de $200 al mes, lo que le hace un total de $792 al mes. La diferencia entre lo que gana entonces un profesor con un soldado, los dos recién ingresados a su espacio de trabajo o a los respectivos ministerios, es apenas de $60. Mire usted. Con esta categoría ingresan casi todos los docentes al sistema público de la educación. El resto asciende salarialmente según los años y los ascensos que va adquiriendo en otras categorías. Y así pueden llegar a ganar algunos profesores entre los $800 y $1,000. Son los profesores. La persona docente se ha preparado no menos de 3 años. El que ha sacado su profesorado ha estudiado 3 años en promedio. Además de eso, prepara clases, prepara estrategias para provocar ideas, enseñar a pensar a las personas. Y en el sistema privado, bueno, ni hablar, ¿verdad? Ahí los salarios todavía son más bajos. Estos datos que estoy dando, o que di anteriormente, son del sistema público. En el sistema privado las cosas son distintas. Los maestros no han sido capacitados hasta el momento. Me refiero a una capacitación sistemática y seria, ¿verdad? No hay reforma educativa. No hay expertos pedagogos encabezando campañas para transformar nuestro sistema educativo. Sabemos que uno de los mejores sistemas educativos, si no el mejor en el mundo, es el sistema de Finlandia. Por ejemplo, si quisiéramos equiparar las condiciones con lo que se está haciendo, la modernización que se hace del ejército, de las Fuerzas Armadas, deberíamos tener aquí también entonces brigadas, equipos de los mejores pedagogos finlandeses instruyendo y desarrollando a los cerca de 50,000 profesores que están trabajando en nuestro sistema público, que les están enseñando a nuestros hijos e hijas a pensar, a ver, a ser ciudadanos de bien en el futuro. Veamos ahora rápidamente cómo están los médicos salarialmente frente a los soldados. Un médico general que recién adquiere una plaza en el sistema de salud percibe $1,100. Y si es en año social, bueno, algunos médicos pueden llegar a percibir hasta $600 mensuales. Mire usted. Y si un médico ha pasado casi una década estudiando, ¿para qué? Para salvar vidas, porque eso es lo que hacen los médicos. La medicina es una de las carreras más difíciles, caras y nobles, pero esa es la realidad en nuestro país, ¿verdad? Pueden llegar a ganar más siempre y cuando estén en el sector privado o estén haciendo trabajos alternados, ¿verdad? Y quizás con lo único que se parece, digamos, un médico con un soldado en términos de las funciones que desarrollan es en las largas postas, largas jornadas que hacen incluso durante la noche en sus puestos de trabajo. Pero en términos de funciones las cosas son totalmente distintas, ¿verdad? Uno es instruido para matar, porque eso, seamos realistas, eso es lo que hace el soldado. El soldado es instruido para matar, para enfrentarse en un combate con un enemigo, ni siquiera para funciones de seguridad pública. Esas se las han endosado. El soldado es preparado para matar, para disparar, para funciones de defensa nacional y soberanía. Pero bien, el médico es formado para salvar vidas. El profesor es formado para desarrollar el pensamiento, para dar conocimiento, para enseñar a pensar, para tener ciudadanos mejores y de bien en el futuro. Entonces debería también empujarse a estas otras dos áreas importantes de nuestro conocimiento. Bien, y voy cerrando con esto. ¿Cómo es entonces la mentalidad salvadoreña? Miren, en los años 90 se pensó que el autoritarismo y el militarismo habían sido superados, pero no, ¿verdad? Nos equivocamos. Una buena parte de los salvadoreños añoran el militarismo, añora los autoritarismos. Y ahí tenemos todavía pensamientos diciendo, si existiera mi general Martínez, si tan solo existiera la benemérita Guardia Nacional,
muchos de estos problemas que tenemos ahora no los tendríamos. Esto, por supuesto, ante la ineficacia y la ineficiencia del Estado y quienes han administrado el Estado para resolver estos problemas. La mayor parte de la población no logró captar el significado práctico de la democracia que se empezaba a construir en las décadas pasadas. No entendió que la democracia no es solo elegir autoridades y delegar el poder, sino que también la democracia es adquirir el compromiso de vigilar a los administradores de la cosa pública, administrar a esas autoridades, o más bien vigilar a esas autoridades que elegimos, ejercer derechos. Ser ciudadano es actuar, vigilar y exigir. Eso no lo terminamos de entender ni siquiera hoy. ¿Cómo podemos entonces entender el hecho de que se toleren estas cosas? Eso incluso, no sería extraño que en pocos años, ven ustedes, los militares pudieran tener mejores condiciones, mejores salarios, mejores prestaciones que los médicos y que los profesores. Pero bueno, esa es la realidad de nuestro país, ¿verdad? Y cierro con este dato. Oficialmente sabemos que nuestro país tiene una población analfabeta, es decir, el analfabetismo en El Salvador es del 7%, pero se nos olvida que estar alfabetizado no es solo saber leer y escribir. Estar alfabetizado implica entender lo que se lee y saber razonar, entre otras habilidades, por supuesto. Pero no es raro encontrar incluso población técnica y académicamente formada que es analfabeta funcional y añora aquellos tiempos de gloria del militarismo y los autoritarismos. Pero bien, ojalá las cosas cambien y podamos avanzar por futuros mejores. Les invito a que dejen sus comentarios en la parte de abajo.